No me hables así, técnico de tercera. Arregla esto rápido o me cargo tu contrato. No sabía quién era él. No sabía que estaba a segundos de destruir mi vida con una sola frase. Todos en la oficina se quedaron en silencio. Hasta los teléfonos dejaron de sonar. El único sonido que escuchaba era el eco de mis propias palabras, reverberando por las paredes de cristal. Él, en cambio, no se movió. Ni una ceja. Solo me miró con esos ojos que parecían saber demasiado, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Me temblaban las piernas, pero mi boca seguía moviéndose, como si el orgullo se negara a dejarme retroceder. ¿Qué pasa? ¿No entiendes órdenes sencillas? Los servidores están colapsando y tú ahí parado como si nada. Silencio otra vez. Y luego, una leve risa. No de burla. Una risa seca, contenida. Peligrosa. Fue entonces cuando su voz retumbó, baja pero cortante como vidrio. Muy bien, vamos a arreglar esto. Pero no como tú crees. Yo no lo sabía, pero acababa de gritarle al fundador de toda la maldita empresa. Nunca quise ser secretaria. Esa palabra me recordaba a mi madre, con las manos llenas de papeles y la espalda encorvada, siempre sirviendo café a hombres que jamás la miraban a los ojos. Yo soñaba con otra cosa. Estudié enfermería. Me titulé con honores. Trabajé en el hospital de Salamanca durante casi 10 años. Hasta el día del error. Un turno de noche, una transfusión mal etiquetada, una vida colgando de un hilo. Aunque logré estabilizar al paciente, la familia me denunció. Perdí la licencia, sin juicio justo, sin defensa. Solo una carta que decía: «Ha sido usted suspendida indefinidamente». Me convertí en la que casi mata a un paciente. Y en este país, cuando te cuelgan un apodo así, no hay cómo borrarlo. Durante 3 años limpié baños en centros comerciales. Vivía con mi hija en un piso alquilado de 30 metros cuadrados, con goteras, y una nevera que sonaba como si fuera a explotar cada madrugada. A veces mentía a mi hija diciéndole que todo estaba bien, que era temporal. Pero ella sabía. Siempre saben. Una noche, mientras fregaba el suelo del centro comercial, escuché una conversación entre 2 mujeres trajeadas. Una hablaba de una vacante urgente en una empresa tecnológica, algo sobre una asistente ejecutiva que aguantara presión. Apunté el nombre de la empresa en el reverso de un ticket sucio, Venux Technologies. La mañana siguiente, después de dormir 2 horas, envié un currículum falso desde un cibercafé. Quité toda mención a mi etapa como enfermera. Añadí trabajos inventados. Asistente en una agencia de seguros, coordinadora en una firma legal. Mentí. Pero si no lo hacía, mi hija y yo seguiríamos limpiando urinarios por el resto de nuestras vidas. Una semana después, me llamaron. «Isabel Ramírez, la entrevista será este jueves, 9:30 am, en Madrid». No tenía dinero para el tren. Vendí mi anillo de bodas en una tienda de empeño. El mismo anillo que llevaba guardado desde que mi ex marido nos dejó por una becaria 20 años menor. El día de la entrevista me puse la mejor blusa que tenía, planchada con vapor de ducha. Llevaba tacones prestados y un bolso que olía a naftalina, pero al menos no tenía manchas. La sede de Venux estaba en un rascacielos de cristal que reflejaba el sol como si fuera un espejo de poder. Al entrar, me sentí fuera de lugar. Los demás candidatos eran jóvenes, modernos, con mochilas de marca y portátiles en mano. Yo llevaba una libreta. Aún así, cuando llegó mi turno, entré. La mujer que me entrevistó se llamaba Clara, aunque no lo supe hasta mucho después. No me preguntó por mis títulos. «¿Sabe trabajar bajo presión?», me preguntó. «He trabajado de noche, con sangre en las manos y vidas dependiendo de mi pulso. Sí, sé lo que es presión». La mujer me miró. Apuntó algo. Luego dijo: «Empieza el lunes. No pregunte por qué». No pregunté. Solo salí al baño más cercano y me eché a llorar en silencio, encerrada en un cubículo, mordiéndome la manga para no hacer ruido. No lloraba de alegría. Lloraba porque sabía que no podía fallar. No esta vez. El lunes llegué antes que nadie.
Caminé por los pasillos de Venux como si pisara suelo sagrado. Los suelos brillaban más que los espejos de mi casa. Las oficinas estaban llenas de pantallas, gráficos, reportes que no entendía. Mi escritorio estaba junto a una ventana. Por primera vez en años, tenía una silla con respaldo acolchado, y un ordenador moderno, y una tarjeta de acceso con mi nombre, Isabel Ramírez, asistente ejecutiva. Estaba lista para empezar. O al menos eso creía. Lo que no sabía era que, en ese mismo edificio, ya había alguien observándome, y que mi primera gran decisión iba a ser el primer clavo en mi propio ataúd. El segundo día en Venux comenzó con un correo de bienvenida genérico y un café aguado que me preparé sola porque nadie se ofreció. Nadie hablaba conmigo. Me miraban como si fuera un error en el sistema, una nota fuera de tono en una sinfonía de perfección digital. Pero yo estaba acostumbrada a ser invisible. Invisible era cómodo. Invisible no te metía en problemas. A las 9:04, un hombre cruzó la entrada lateral del piso 23. Iba vestido con vaqueros oscuros, zapatillas blancas ligeramente sucias y una sudadera gris con el logo viejo de la empresa. Llevaba una tablet en la mano y unos auriculares colgando del cuello. Nadie lo saludó. Nadie le dijo nada. Se detuvo frente a uno de los servidores del pasillo técnico y empezó a teclear. Como si conociera el sistema por dentro. Como si ya hubiese estado ahí 100 veces. Me acerqué un poco, con ese instinto que una secretaria nueva cree que debe tener. Estar en todo. Vigilar todo. ¿Tú eres el técnico nuevo? Le pregunté sin mirarlo mucho, como si ya tuviera la respuesta. Él giró apenas el rostro y me observó. Algo así, respondió. Si necesitas una acreditación temporal, tengo unas copias en mi escritorio. Aquí no entra nadie sin estar registrado. No te preocupes, estoy registrado desde hace años. No supe qué decir. Me giré con una mezcla de confusión y molestia. El tono de su voz no era el de un técnico cualquiera. Era condescendiente. Volví a mi mesa. Desde ahí lo observé, tratando de mantener la compostura. No me gustaba ese tipo. Algo en su tranquilidad, en su forma de moverse, me irritaba, como si se creyera dueño del lugar. Tal vez lo era. Un rato después, vi a uno de los gerentes salir del ascensor. Lo conocí por la foto que aparecía en los comunicados internos. Llevaba una carpeta bajo el brazo y cara de pocos amigos. Se detuvo al ver al tipo de la sudadera y bajó la mirada al suelo sin saludar. Eso me desconcertó. ¿Por qué un gerente evitaría saludar a un técnico? ¿O no era un técnico? Fingí ordenar papeles y me acerqué al ascensor. ¿Ese chico del servidor? ¿Es de IT o de mantenimiento? Le pregunté casualmente al gerente. Él se quedó mirándome como si no entendiera la pregunta. ¿Perdón? El de la sudadera gris. Ha estado trasteando con los servidores toda la mañana. El gerente frunció el ceño, se llevó la mano a la boca y murmuró, sin mirarme. Tú, ten cuidado con lo que dices por aquí. Aquí nadie es lo que parece. La frase me heló la sangre. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunté. Pero él ya se había metido en el ascensor, sin responder. Volví a mi escritorio más confundida que antes. Revisé el directorio interno, tratando de buscar alguna foto del tipo. Nada. Busqué su nombre, pero claro, no lo sabía. Solo tenía su cara en la memoria. Era joven, unos 40 y tantos, con barba de 3 días y ojos castaños demasiado atentos. No había ni una sola coincidencia en los registros visibles. Al mediodía, el tipo volvió a aparecer. Esta vez entró directamente en la sala de juntas principal, sin pedir permiso. Yo me levanté de mi silla como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Nadie podía entrar allí sin invitación. Corrí hacia la puerta, fingiendo que llevaba un informe urgente. Me asomé. Estaba solo, de pie frente a la pantalla táctil, revisando estadísticas en tiempo real de los servidores principales. Me mordí el labio. No era normal.
Un técnico no tenía acceso a esas cifras. Ni siquiera los subdirectores los veían sin aprobación. Algo no encajaba. Cuando volvió a salir, se cruzó conmigo en el pasillo. ¿Te has perdido algo?, preguntó con una sonrisa tibia, solo asegurándome de que nadie acceda sin autorización. Política de seguridad. Buena política, dijo él, sin inmutarse. Pero recuerda, a veces, quien más parece un intruso es quien más sabe. Y con eso se fue. Me quedé paralizada. Esa tarde, mientras cerraba los archivos y apagaba el equipo, sentí algo que no había sentido en años. Una sospecha real, cruda, visceral. Ese hombre no era un técnico, y estaba jugando a algo mucho más grande que yo. Y por desgracia, yo estaba a punto de caer de lleno en su tablero. El tercer día comenzó con el sonido agudo de las notificaciones rebotando en mi pantalla. Algo andaba mal. Muy mal. Las ventanas emergentes se multiplicaban. Correo fuera de servicio. Intranet caída. Sistema de fichaje congelado. Incluso los teléfonos IP mostraban solo un símbolo rojo intermitente. La red había muerto, y con ella, el corazón de Venux. Desde el piso 23 se podía oír el murmullo creciente de otros departamentos, gente saliendo de sus despachos, tecleando frenéticamente sin resultados, algunos incluso golpeando las impresoras como si eso sirviera de algo. A las 9:17, Clara, la mujer que me había contratado, irrumpió en la sala de reuniones como una ráfaga. «¡Quiero a IT aquí en menos de 3 minutos! ¡Vamos a perder clientes internacionales si esto no se arregla ya!». El pánico se propagaba más rápido que el fuego. Corrí hacia mi mesa y abrí el armario de acreditaciones, pensando en contactar al chico de sistemas, el mismo de la sudadera gris. Pero no hacía falta. Estaba allí, como si lo hubieran invocado, de pie en la esquina del pasillo, observando la escena con la serenidad de un turista. La sangre me subió a la cabeza. En ese instante, mi estrés, mi necesidad de demostrar mi valía, mi miedo a perderlo todo, se fundieron en una sola emoción, furia, y la dirigí hacia él. Me acerqué a zancadas y le grité delante de todos. «¡Tú! ¡Sí, tú! ¿Qué haces ahí parado como una estatua? ¿No ves que todo está colapsando? Arregla esto rápido o me cargo tu contrato». El pasillo entero se congeló. Alguien dejó caer un vaso. Ni Clara hablaba. El tipo me miró, con una calma casi irritante, y dio un paso adelante. «¿Perdón?», preguntó. «Que hagas tu trabajo. Los sistemas están muertos y tú con cara de nada». «¿Y tú crees que gritando todo se soluciona más rápido? Lo que creo es que si no pones manos a la obra en este momento, vas a tener que buscar otro sitio donde hacerte el listo». Silencio. Y entonces, sin quitarme la mirada de encima, él dijo con voz clara. «Muy bien. Vamos a arreglar esto. Pero no como tú crees». Giró hacia el despacho central y entró. No pidió permiso. No tocó la puerta. Nadie lo detuvo. Y fue entonces cuando vi a Clara caminar hacia mí, blanca como el papel. «¿Qué has hecho?», susurró, apenas audible. «¿Cómo que qué he hecho?». He presionado a un técnico que está cruzado de brazos mientras todo se va a pique. «Isabel». «¿Qué? Ese no es un técnico». «Entonces, ¿quién demonios es?». Y entonces lo dijo, con la boca tensa, la voz temblorosa y el corazón a punto de salirse por los ojos. «Es Tomás Roldán». «¿Quién?». «El CEO, el fundador, el dueño de todo esto». El mundo se me derrumbó en cámara lenta. Los sonidos se apagaron. Las luces parecieron parpadear. Mi piel se puso fría, como si me hubieran arrojado a un lago helado. Y justo en ese momento, él volvió a salir del despacho. Se paró frente a todos, con las manos en los bolsillos, como si nada. Miró a Clara, luego a mí. Y con una sonrisa apenas perceptible, dijo: «Vaya, qué interesante gestión de crisis, muy enérgica». Nadie se atrevía a reír. Nadie respiraba. Yo deseaba desaparecer, que me tragara el suelo, que el universo rebobinara 5 minutos.
Pero el tiempo solo va hacia adelante. Y lo peor, aún no había pasado. Me habría resultado más fácil recibir una carta de despido en ese instante. Lo juro. Pero Tomás Roldán, en vez de despedirme, hizo algo mucho más cruel, más retorcido, más inesperado. Isabel, dijo, cruzando los brazos con una sonrisa contenida. Acompáñame. Las miradas me atravesaban. Algunas eran de lástima, otras de morbo, y algunas, las peores, de diversión. Caminé detrás de él por el pasillo como si fuera una reclusa hacia su sentencia. En el ascensor, no dijo una palabra. Solo pulsó el botón de la planta 30. La dirección. La azotea de Venux era silenciosa, rodeada de cristales oscuros y plantas ornamentales. Desde allí se veía todo Madrid, palpitando bajo la mañana gris. Tomás se apoyó en la barandilla y dijo: ¿Tienes hijos? Sí, una hija, 12 años. ¿Y qué le enseñarías sobre los errores? Tragué saliva. Que los errores se enfrentan, con la cabeza alta. Él asintió. Buena respuesta. Pausó. Luego me miró, clavándome los ojos. Tienes 3 días. ¿Para qué? Para demostrar que no eres solo una boca rápida. No entiendo. Vas a dirigir el piso 23, el área operativa. Yo no estaré. Clara tampoco. Solo tú. Y tus decisiones. ¿Está bromeando? ¿Tengo cara de bromear? Sí, tenía esa cara. Pero una que no permitía risas. Antes de que pudiera objetar, sacó una carpeta negra y me la entregó. Contratos en curso, informes atrasados, conflictos entre equipos, todo tuyo. Pero no sé ni usar el sistema de CRM. Tienes 3 días para aprender. Y antes de que pudiera preguntar más, se giró y entró al ascensor. Me quedé allí, sola, sintiendo que el aire no llegaba a los pulmones. Volví a la oficina con la carpeta en brazos, como si llevara dinamita. La gente me miró al pasar. Ya sabían. La noticia viajaba rápido en Venux. Ese primer día fue un desastre. Intenté convocar una reunión, pero solo acudieron 3 personas. Cuando pedí los informes de ventas, me dieron excusas vagas. Intenté llamar a Clara. Me respondió un mensaje automático. En reunión fuera del país, no disponible. Llamé a Tomás. Correo de voz. Tuve que improvisar. Me encerré en una sala y empecé a leer los documentos, contratos con cláusulas que parecían en chino. Reportes de bugs, reclamos de clientes importantes. Entre las hojas encontré un correo sin responder de un proveedor alemán. Habían amenazado con cancelar una licencia si no recibían respuesta en 24 horas. Redacté el correo más formal de mi vida. Tardé 2 horas en escribirlo, y cuando por fin lo envié, el servidor volvió a caerse. Casi lloré de rabia. Al final del día me fui a casa en el metro como una zombie. Mi hija me esperaba con una sonrisa que no merecía. ¿Cómo te fue, mamá? Le sonreí. Me ascendieron, solo por 3 días. ¿Y vas a quedarte? Solo si sobrevivo. El segundo día me levanté a las 5. Me puse el traje negro que usaba para entrevistas, aunque me apretaba en la cintura. Me recogí el pelo como hacen las jefas en las películas. Al llegar, dejé donuts en la mesa de descanso. Nadie tocó uno. Fui escritorio por escritorio pidiendo informes. Algunos me los dieron, otros ni levantaron la vista. Estaba sola, totalmente sola. Al mediodía, se presentó un cliente para una reunión pactada con Clara. Nadie le avisó del cambio. Tuve que improvisar una presentación de 20 minutos con datos que aún no comprendía del todo. Salió mejor de lo esperado. El cliente me estrechó la mano y dijo: «Usted tiene agallas». No supe si era un cumplido o una advertencia. La tarde se complicó con una crisis logística. Un envío mal registrado provocó el bloqueo de 3 cuentas en la nube. Un desarrollador me gritó en plena oficina. Yo lo enfrenté sin levantar la voz. «Estoy al mando», le dije. «Puedes cooperar o estorbar. Tú decides».
Me miró con rabia. Pero al final, cooperó. Esa noche, volví a casa con una mezcla de cansancio y adrenalina. Había sobrevivido 2 días. Pero el tercero sería el verdadero infierno. Y lo sabía en lo más profundo de mis huesos. El tercer día comenzó con lluvia. Una de esas lluvias finas pero persistentes que empapan hasta los pensamientos. Llegué antes que todos. Me senté en la sala de reuniones vacía y respiré hondo, como si pudiera absorber algo de fuerza del silencio. Me quedaban 12 horas. Solo 12 para demostrar que no era un error en la base de datos de Venux. A las 9:15 recibí un correo marcado como urgente. Provenía de un cliente de Suiza. Interblue Solutions. Era un socio estratégico clave. Con ellos se había firmado un acuerdo de integración de software valorado en 20 millones de euros. El mensaje era claro, cortante y amenazador. Llevamos 3 días sin contacto válido. El contrato queda en pausa si no se resuelve hoy. Tragué saliva. Busqué entre los archivos. Descubrí que Clara debía haber enviado una actualización ese mismo lunes. Nunca lo hizo. Llamé al número en el pie del correo. Una recepcionista suiza me puso en espera. Luego me pasó con alguien llamado Herr Bernhardt, el jefe de desarrollo de Interblue. Hablaba con un tono seco, casi insultante. Apenas me dejaba explicar. No trabajamos con empresas donde la gestión parece un circo improvisado, dijo. Esta colaboración parecía seria. Ahora lo dudamos. Le ruego me dé 5 minutos, respondí. 5. Solo 5 para explicarle lo que ha pasado. No sé cómo lo hice, pero hablé con el corazón. Sin adornos, sin excusas. Le dije que había habido un cambio de mando temporal, que estábamos resolviendo los retrasos, que si cancelaban ahora, perderíamos meses de trabajo conjunto, que yo personalmente asumiría toda la responsabilidad de la implementación si él me lo permitía. Del otro lado hubo silencio. Y luego: «Habla usted un francés bastante decente, señora Ramírez». Me congelé. ¿Perdón? Este era un test. La mayoría de los ejecutivos ni siquiera saben que manejamos mejor en francés que en inglés. Usted sí. Me ha sorprendido. Estudié en Estrasburgo durante 1 año, dije sin pensar. Lo recuerdo. Su acento tiene algo del Loira. Mi tutora era de Tours. Rió levemente. Tendrán una prórroga de 48 horas, pero quiero todo el material actualizado esta misma tarde. Lo tendrá, personalmente. Colgué. Mis manos temblaban, mis piernas también. Era una victoria. Pequeña, pero vital. Corrí al equipo de desarrollo y les di las instrucciones necesarias. Algunos aún me miraban con recelo, pero esa vez nadie objetó. El informe fue enviado a las 17:02, con gráficas limpias, proyecciones revisadas y un plan de contingencia detallado. Lo redacté yo misma. Cuando pulsé «enviar», el corazón me retumbaba en el pecho como un tambor de guerra. Me quedé mirando la pantalla en blanco, como si esperara que algo mágico pasara. Y, en cierto modo, pasó. A las 17:47 me llegó un nuevo correo, de Herr Bernhardt. Solo decía: eficiencia, disciplina, presencia. 3 palabras que definen a alguien que sabe mandar. Me levanté de la silla, salí al pasillo y caminé hacia el ventanal que daba al norte de Madrid. Sentí algo nuevo, algo que llevaba años dormido dentro de mí. Confianza. Ese día, mientras todos se preparaban para irse, alguien dejó una nota anónima sobre mi escritorio. Decía: «Lo hiciste mejor que muchos con corbata», y sin gritar. No firmaba nadie. Pero supe que, aunque fuera por un momento, había cruzado una barrera invisible. Ya no era la secretaria que gritó al CEO. Ahora era Isabel Ramírez. Y muchos empezaban a tomar nota. A la mañana siguiente, cuando llegué al edificio, algo se sentía distinto. El silencio no era de tensión, sino de expectación. Las miradas ya no eran de juicio. Eran inquisitivas, como si todos supieran algo que yo aún ignoraba. Al entrar al piso 23, Clara ya estaba allí, de pie, impecable. Junto a ella,
Tomás Roldán, el CEO, el hombre al que yo le había gritado en público y al que ahora no podía mirar sin que me ardieran las mejillas. «Isabel, ¿puedes acompañarnos a la sala de juntas?», preguntó Clara, sin expresión. No tenía opción. Crucé la oficina como si caminara sobre brasas, con todos los ojos siguiéndome. Algunos incluso se apartaban como si mi sombra quemara. Al entrar, vi que en la pantalla principal había una presentación abierta. El título: Informe de gestión, transición operativa. Me senté. Tomás tomó la palabra. Los últimos 3 días han sido interesantes. Apreté las manos sobre la mesa. Cuando decidimos ponerte a prueba, continuó, no era para castigarte, era para observar, para medir algo que no se enseña en ninguna universidad, la capacidad de sostener el caos sin colapsar por dentro. Con un gesto de su dedo, pasó a la siguiente diapositiva. Era una grabación de cámara de seguridad. Mi cara aparecía en la pantalla, discutiendo con el desarrollador que me había gritado. Luego, la escena del correo que escribí en francés. Después, la presentación improvisada al cliente confundido. Todo. Grabado. Cada palabra. Cada gesto. Me hundí en la silla. No sabía que estaban grabando. No sabía que mi vulnerabilidad había sido proyectada como una película de supervivencia. Tomás me miró con una sonrisa apenas visible. «Venux no necesita perfectos, necesita valientes». Yo solo hice lo que creí correcto. Y eso es precisamente lo que no se puede enseñar. Clara se aclaró la garganta y añadió: «Hemos evaluado tus decisiones, tus errores y tu capacidad de corregir sobre la marcha. La empresa ha mantenido todos sus contratos activos. Incluso has logrado calmar a uno de nuestros socios más difíciles». «¿Significa que no estoy despedida?», pregunté casi sin voz. Tomás rió, y por primera vez no me sonó a amenaza. «Isabel, no solo no estás despedida, estás ascendida». Silencio. Un silencio tan intenso que podía escuchar mis latidos. «A partir de hoy», continuó Clara, «ocuparás el puesto de subdirectora de operaciones». «¿Qué?». «Será oficial en la próxima junta directiva, con contrato renovado, aumento salarial y una oficina propia». Me quedé inmóvil. Ni siquiera supe si agradecer o llorar o preguntar si era una broma cruel. Pero en ese momento, Tomás se levantó, dio la vuelta a la mesa y me tendió la mano. «Gracias por recordarnos por qué empezamos esta empresa. Por personas como tú». La estreché. Y fue como tocar un interruptor que encendió toda mi historia desde el principio. Las noches fregando suelos, las lágrimas contenidas para no asustar a mi hija, el miedo constante a no ser suficiente. Todo eso ardió y se convirtió en otra cosa, en fuego. Al salir de la sala, los empleados del piso 23 estaban de pie, en silencio. No aplaudían, pero tampoco ignoraban. Me abrían paso, con respeto. Y en mi escritorio, como si fuera un guiño del destino, alguien había dejado una taza de café. Caliente, sin nota, sin nombre. Pero sabía quién había sido. Esa tarde, al llegar a casa, abracé a mi hija más fuerte que nunca. «¿Cómo fue hoy, mamá?», me preguntó. Le sonreí. Hoy, mamá cambió su vida. Hay momentos en la vida en los que todo se define en un instante. Para mí, fue ese segundo exacto en el que decidí gritar. Un error, sí, un arrebato impulsivo. Pero también el punto de partida hacia algo que jamás imaginé. Desde entonces, cada mañana entro a Venux con la frente en alto. Ya no camino como si pidiera permiso. Camino como quien conoce cada rincón de ese edificio. Y no porque me lo hayan enseñado, sino porque me lo gané. Con decisiones, con errores, con noches sin dormir. Y con coraje. Ahora tengo una oficina con vistas al norte de Madrid. Una silla que ya no me recuerda lo lejos que estuve del fracaso, sino lo cerca que estuve de rendirme. Y no lo hice. Tomás y yo apenas hablamos, pero hay un respeto tácito entre nosotros. Un lenguaje silencioso que solo entienden quienes han estado al borde del abismo y han sabido retroceder a tiempo.
A veces lo sorprendo mirándome desde el pasillo con esa sonrisa críptica suya. Y yo solo asiento. ¿Sigo siendo impulsiva? A veces. Pero ahora pienso antes de hablar. Ahora escucho. Ahora valoro el poder de las palabras. Y sobre todo, ahora sé que la mayor credencial que puedes tener no está en tu currículum, ni en tus títulos, ni en tu apellido. Está en cómo actúas cuando nadie cree en ti. En cómo te levantas después de haber hecho el ridículo frente a todo un edificio lleno de tiburones. Mi hija me mira con otros ojos. Antes pensaba que su madre era una luchadora. Ahora sabe que también puede ser una líder. A veces me acompaña al trabajo. Le presento a algunos compañeros y ella siempre pregunta lo mismo. ¿Es este el lugar donde gritaste sin saber que era el jefe? Yo me río. Sí, este mismo lugar. Y si algo aprendí, es que todos merecemos una segunda oportunidad. Pero también que nadie te la va a entregar servida. Hay que pelearla. Hay que sangrarla. Hay que defenderla como si fuera la última. A ti que estás leyendo o escuchando esta historia, quiero decirte algo. No importa cuán bajo hayas caído, ni cuán fuerte hayas gritado en el momento equivocado. Si todavía estás de pie, si tu corazón sigue bombeando, aún puedes cambiar el rumbo. No me creas a mí. Créetelo tú. Y si tú también crees en las segundas oportunidades, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Y si esta te llegó al corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, porque hay muchas Isabeles allá afuera, y esta es solo una de sus voces.